Creo que la democracia, la política y los medios de comunicación forman parte de un binomio que construye para todos el sueño de la libertad del hombre y en el cual hemos depositado todas nuestras esperanzas. Quien les habla ha entregado su vida a la profesión de periodista. Quien les habla ha creído desde siempre, hasta desde cuando no se podía, en la democracia. Y no dejo de creer ni en el beneficio ni en la democracia. Pero con la pequeñísima autoridad que da haber entregado su vida públicamente a ambas cosas, he de decir que una vez señalado en el frontispicio como fondo de decorar esta realidad de una sociedad que creo que cabalga en mala dirección y que nuestros poderes políticos están sometidos a otros poderes que han demostrado ser más importantes, nuestra política y nuestros medios de comunicación tienen que aceptar autocríticamente que están viajando por su cuenta por un camino absolutamente equivocado. Llegará a ser imprescindible la política y los medios de comunicación para oponer a esa tiranía que parece alzarse sobre nosotros la resistencia natural que nos permita soñar con un mundo mejor. Pero no lo haremos mientras la política no entienda que no puede seguir como sigue y mientras los medios de comunicación no entiendan que no puede seguir como sigue. La democracia está ruinosa. La democracia está oxidada. La democracia es una herramienta imprescindible. Es una herramienta que nos ha otorgado lo más digno de nuestra propia existencia y nos ha de seguir otorgando muchos siglos de dignidad, pero no si no se transforma. La democracia no puede seguir haciendo como está haciendo, que observa la indiferencia social y sobre todo de las nuevas generaciones como si nada. Yo siempre he creído que la Iglesia, la política y el periodismo son tres realidades que están viviendo con un formidable orgullo, con una soberbia absurda, estos cambios, creyendo que están a salvo de la necesidad de transformarse. La Iglesia, inciso, porque gestiona nada menos que una verdad trascendente y revelada, se cree a salvo de estas, en fin, circunstancias puramente coyunturales. Vivo con mi verdad y allá la vida si no se acomoda a la mi verdad. También la política, con esta soberbia que dice gestiono nada menos que la democracia, se cree a salvo de cualquier tipo de transformación. Y es un poco sorprendente la indiferencia con que la política está observando esa sociedad que le da la espalda porque la política brevemente se la da. Que no se observe que los partidos políticos, que además de tener la obligación constitucional de ser democráticos, deberían serlo por propio instinto de conservación, están actuando como capillas de disciplina cerrada, que están actuando como grupos militares cerrados, donde se exige una disciplina que no existe en ningún otro tipo de cuerpo social, que está viviendo verdades de grupo, que está viviendo sus peripecias en nombre de algo que es legítimo, la lucha por el poder, pero de una manera tan ciega que casi está olvidando la realidad social a la que se debe. Los grupos políticos se acercan a la sociedad para extraer los elementos con los que librar su batalla con otros grupos políticos, pero no porque le interesen los grupos sociales, sino porque le interesa su batalla política. Y yo, que conozco a muchos de ustedes, a cientos y miles, diría, de personas dedicadas a la política, puedo asegurar que ninguna de esas personas ha perdido ni su vocación, ni su afán de servicio a la sociedad, ni su voluntad de ser útil. Pero atrapados por la dinámica interna de los partidos, viven una lógica propia que les convierte en una especie de galaxia lejana de las peripecias y del latido de la sociedad. ¿Pretenderá la política, pretenderá la actual democracia estar preparada para los eventuales desafíos que le ha de plantear la nueva realidad con las estructuras que mantiene, viviendo con estos planteamientos, esta arquitectura decimonónica que cada vez se hace más cerrada, más hermética, que viaja por la vida como cúpulas de poder absolutamente cerradas? ¿Pretenderá vivir así en una sociedad como la que ahora vivimos? ¿Observan ustedes alguna señal de que estén percibiendo el temblor social y que estén a punto de cambiar? ¿Están notando ustedes alguna duda respecto a esa estructura? ¿Alguna duda respecto a la conveniencia de modificar de alguna forma algo de eso? ¿Han percibido ustedes que prospere un poquito cualquier intento de darle a los parlamentos ese sentimiento de conexión con la realidad que todos los presidentes del Parlamento pregonan en su primer discurso inaugural y que después desaparece perdido entre los papeles de los días que se suceden? La política no está entendiendo el sentido de la calle
como diríamos, en un pequeño ejemplo, no está entendiendo la Iglesia el sentido de la calle. Y digo esto de la Iglesia porque la política reprocha mucho a la Iglesia eso. Sin embargo, no parece estar entendiendo que le pasa lo mismo. Yo, porque creo en la política, porque creo en la democracia, porque necesito la democracia y porque necesito a los partidos políticos, lamento profundamente que los partidos políticos estén mucho más preocupados de su vicisitud que de la nuestra. Y mientras los partidos políticos no puedan parecerle a los ciudadanos más preocupados por la vicisitud ciudadana que por su propia vicisitud, no habrá ningún porvenir. Dicho esto, repito, con el respeto y el reconocimiento a miles de personas que viven en esta circunstancia sin darse exactamente cuenta de que forman parte de este gremio, de esta secta que para los ciudadanos habita en un territorio lejano y más lejano cada vez. De los medios de comunicación, ¿qué habremos de decir? Los medios de comunicación viven la doble crisis, la crisis económica que afecta a todos, a toda la sociedad, y que padecen los arquitectos y las empresas de cualquier otra cosa, más el agravante de que ha caído sobre los medios de comunicación de forma directa sobre su propio corazón, sobre el corazón de su supervivencia, las nuevas tecnologías, que han convertido sus tradicionales modelos de negocio en inviables o casi inviables. Están agonizando los modelos de negocio tradicionales y todavía no se ve la silueta de los que los habrán de sustituir. Claro está que surgirán los modelos de negocio que los habrán de sustituir, pero todavía no se ven. Y en estos momentos en los que las empresas ven que no pueden sostener su actividad e intentan intuitivamente olfatear el viento, que se descubrirá pero que todavía no se ha descubierto, lo único que está ocurriendo es que está viviendo de una manera obsesiva el tema contable, el tema de sus cuentas, hasta el punto de que está quedándoseles atrás todo el pensamiento y el sentimiento de compromiso con la sociedad. Si antes decía que conocía a muchos políticos y sé de su lealtad y de su nobleza, ¿qué habré de decirles de los medios de comunicación y periodistas que conozco y de su lealtad y de su nobleza? Pero eso no obsta para decir que en este momento la obsesión de la doble crisis ha convertido a los medios de comunicación en unas máquinas de producir parados, subempleo, contratos basura y con toda la atención y la energía dedicada sencillamente a contar. Es paradójico que cuando no sabemos muy bien qué hemos de contar, los medios de comunicación se pasan el día contando oyentes, contando lectores, contando espectadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que parece ser lo único que en este momento importa, en un tiempo verdaderamente obsesivo. Cuando se convoca un cónclave para hablar de los medios de comunicación, todos damos por supuesto que van a hablar de empresa periodística y de tecnología, lo que yo llamo los cacharritos, las technicalities. Yo he conocido a lo largo de mis 45 años de vida profesional muchos cacharritos y muchos más que conoceré. Bien está que hablemos de cacharritos. Todos nuestros jóvenes estudiantes viven en la hipnosis del cacharrito que me de aprender, y todos nuestros empresarios viven en la hipnosis de las cuentas que he de plantear. Hace 20 años que yo no oigo hablar de periodismo en las reuniones de periodismo. Hace 20 años que no oigo hablar en los medios de comunicación, en los cónclaves de periodismo, de nuestro oficio. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Por qué contamos lo que contamos y no otras cosas? ¿Por qué todos los telediarios de hoy en todos los pueblos del Estado español van a contar las mismas 15 noticias y no otras y 27.000? ¿Qué mecanismos burocráticos nos ha llevado a esto? ¿Responden a algo que hayamos pensado o no? Porque si respondiera algo que hemos pensado, valdría. Responde a un juego de tics, porque hace mucho que no reflexionamos sobre la naturaleza de nuestra actividad. Y por eso yo, y sobre todo a los más jóvenes se lo digo, es imprescindible que se aproveche este tiempo de gran confusión para reconstruir los fundamentos de nuestra democracia y los fundamentos de nuestra profesión. En estos tiempos de confusión es cuando la política tiene que decir: aprovechemos la confusión imperante para hacernos fuertes en los principios que justificaron nuestro nacimiento y que justifican nuestra labor social. Y en un momento como este es cuando los periodistas tenemos que hacernos fuertes para decir: aprovechemos el momento de confusión para recordar que somos administradores de un bien ajeno, que los periodistas no tenemos un poder añadido, que no nos otorga a nadie un cromosoma más para disponer de pronto de una bula especial para manejar con más libertad que los demás las ideas y las palabras. Somos administradores del bien público y el derecho a la información. Somos el administrador de un bien ajeno, como el administrador de una finca es administrador de la propiedad de los vecinos. Que un periodista, antes de ser
adjetivamente periodista de izquierdas o de derechas, antes de ser adjetivamente periodista de una empresa grande o pequeña, antes de ser adjetivamente periodista, es sustantivamente un ser humano comprometido con la sociedad, porque su oficio no tiene sentido si no es como administrador de un bien general, que es el derecho a la información. Aprovechemos eso para hacernos fuertes en ese principio, para hacernos fuertes en los principios éticos que asegurarán nuestra profesión, porque yo afirmo, por angustia, que el periodismo morirá porque vive muy cerca de la propaganda que es su vecina de puerta, como no se afirme en los principios éticos en los que nunca se ha hecho fuerte. Nunca se ha hecho fuerte. Cuando yo era joven, la ética se manejaba como un elemento ornamental para terminar. Una vez guisado el plato, hagamos un pequeño espolvoreo de perejil que queda muy mono, diría Carlos Sabiña. Echemos un poquito de ética o cerremos esta disertación con una anécdota humana o, es decir, humorística, para hacer bonito, el lacito azul para envolver el paquete. La ética es nuestra salvación. Los que no fueron capaces de creer en la ética por razones éticas, tendrán que creer en la ética por razones de supervivencia profesional. Sin la ética moriremos. Pongo, en mi vida muchas veces lo he hecho, el ejemplo de los cirujanos. Nosotros no hemos logrado establecer con la sociedad un acuerdo que nos permita estar seguros de que vamos a ser entendidos con nuestra sociedad, que la sociedad nos va a respetar y que vamos a estar protegidos de los eventuales poderes empresariales que graviten sobre nosotros si no es haciéndonos fuertes en la ética. El cirujano se pone guantes antes de operar. Si tiene prisa, se pone guantes antes de operar. Si trabaja en una empresa privada, se pone guantes antes de operar. Y si trabaja en un hospital público, se pone guantes antes de operar. Si su hospital es comprado por una empresa multinacional que no tiene corazón y que solo ve las cuentas, se pone guantes antes de operar. Porque el cirujano se pone guantes antes de operar. Esa es una circunstancia que está fuera de toda discusión y que permite a la sociedad saber el grado de garantía que le ofrece la acción del cirujano, poniendo solo ese primer ejemplo y básico. Le protege al cirujano de las eventuales tentaciones de rentabilidades enloquecidas a cargo de posteriores propietarios. La ética es su protección, es nuestra garantía y es su salvaguarda. Los periodistas, llevados por nuestra extraordinaria incapacidad para la autocrítica, hemos dicho tonterías del calibre de no, yo avanzo sin límites, porque enarbolo la bandera de la libertad de expresión. Arrodíllese el mundo, que vengo con la bandera de la libertad de expresión. A mí no me detiene nadie, salvo la ley, porque antes de la ley a mí no me para ni mi padre, porque para eso enarbolo la libertad de expresión. A los jóvenes periodistas les quiero decir que si hace 3 o 4 años circuló por ahí la especie de que el periodismo ya no sería necesario, porque como consecuencia de la llegada de Internet vendrían las noticias de cualquier lugar, he de comunicarles que no teman por su profesión. Apenas 7 o 6 meses después, esa especie desapareció. Ahora todo el mundo sabe que precisamente por la enorme y caudalosa y torrencial posibilidad de impactos informativos que nos puede llegar de aquí y de allá, será imprescindible que con otro modelo de estructura empresarial, con otro modelo de negocio, alguien avale o certifique la verosimilitud y la credibilidad de lo que viene para no caer narcotizados por cualesquiera, en fin, voluntades equivocadas. Ya nadie duda de que esto sea así. Le pedimos hasta a los filetes que comemos el certificado de trazabilidad para saber dónde pastó la madre de la vaca, cuya chuleta está en nuestra mesa. Igualmente, querremos más y más saber de dónde procede la información que llega a nuestro poder para saber qué credibilidad habremos de otorgarle. Y si ya no valen los canales de mediación que hasta el momento han salido, se inventarán otros, pero se inventarán. Y el periodismo sobrevivirá. La solvencia es igual a decencia más tiempo. Deciencia y tiempo es solvencia. Con solvencia nuestro oficio sobrevivirá. Sin solvencia no podrá sobrevivir. Para que sea solvente nuestra actividad, tendrá que amurallarse éticamente en los principios, que si no nos valían antes por razones morales, habrán de valernos sencillamente como parapeto defensivo.